Descubierto. Empresario finge inconsciencia y escucha mensaje increíble que transforma su vida. Ricardo maniobraba su lujoso auto por las calles serpenteantes de la Ciudad de México. El rugido del motor era una sinfonía familiar, una que lo acompañaba cada mañana. Desde el exterior, su vida parecía un sueño, un imperio construido con sudor y sacrificio, pero adentro, un abrumador vacío se había apoderado de su ser. A medida que se acercaba a su reunión más crucial, sintió esa presión familiar, expectativas, números, éxito. La voz incesante de su madre resonaba en su mente, recordándole el valor de lo que había abandonado en su búsqueda infrenable de más. De pronto, una emisión de radio interrumpió sus pensamientos. Un anciano compartía su desgarradora historia sobre la pérdida de su hogar. Su voz, cargada de experiencia, relataba cómo, tras un colapso financiero, fue acogido nuevamente por su familia. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué había perdido él en su afán de ascender? No podría negar que la familia era lo único que realmente le había dado sentido. Sin embargo, cada vez que miraba su cuenta bancaria, la idea de renunciar a más negocios lo llenaba de pavor. Su mente era una tormenta. Imágenes de celebraciones familiares se entrelazaban con fotos de reuniones frías y despojadas de emoción. Recordó las risas de su infancia, el aroma de los tamales cocidos por su abuela, hasta la fuerte mirada de su madre que siempre instaló en él esos valores que ahora parecían lejanos. ¿Por qué había consentido que el éxito le robara esos momentos? La angustia llegó a su punto máximo. Justo cuando sintió que su corazón perdería la batalla, su teléfono sonó. Era su madre. Su voz traspasó la nube de estrés, recordándole una historia familiar sobre su abuelo, un hombre resiliente que siempre luchó por mantener la unión en la familia. En ese instante, Ricardo visualizó un camino bifurcado: seguir adelante con su ambición o redescubrirse a sí mismo. Sin darse cuenta, estaba convencido de que su legado debía cambiar, pero el pensamiento de cancelar su reunión lo llenó de ansiedad. ¿Qué piensan mis socios?, se preguntó, sintiendo que sus decisiones se desmoronaban sobre él, una presión cada vez más abrumadora. El dilema moral se instaló en su mente. ¿Cuánto vale el dinero frente a los que realmente te quieren? La voz del anciano seguía resonando. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo no pudo evitar que una oleada de pánico lo desbordara. La crisis en su empresa parecía inminente, un proyecto clave tambaleándose al borde del fracaso. Pero su corazón ya no estaba en el dinero. Su mente trataba de recuperar lo que había perdido. A medida que la tensión aumentaba, el futuro de su imperio pendía de un hilo delgado. Su respiración se hizo irregular, el sudor comenzó a acumularse en su frente mientras miraba por la ventana, buscando respuestas en el bullicio de la ciudad. ¿Sería posible reconstruir su vida y salvar lo que había construido a costa de tanto? El eco de la llamada de su madre resonaba como un tambor en su cabeza. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar, y lo que estaba oculto en su interior amenazaba con salir a la superficie. Mientras encendía el motor otra vez, una verdad oculta comenzaba a tomar forma, un destino del que no podía escapar. Ricardo detuvo el auto en una esquina, el ruido de la ciudad palpitando a su alrededor. Su mente estaba en guerra.
La urgencia del trabajo y la presión de los socios pesaban sobre sus hombros, pero el eco de su madre y la voz del anciano resonaban con una claridad desconcertante. En un impulso, apagó el motor y cerró los ojos. ¿Era el éxito realmente lo que lo definía? Su ambición lo había llevado a la cima, pero a un precio que apenas podía soportar. Decidió salir del vehículo y dar un paseo por el corazón de la ciudad que hacía tanto tiempo no observaba detenidamente. El sol iluminaba las calles y la gente, ajena a sus pensamientos, se movía como si el mundo girara sin preocupaciones. Mientras caminaba, se detuvo frente a una pequeña plaza. Niños jugaban a la pelota, risas circundaban el ambiente, y el aroma de los tacos de un puestito cercano invadió su pecho con una nostalgia abrumadora. Esta era la vida que había abandonado en su frenética carrera por el mundo empresarial. La felicidad simple, sin ataduras al dinero ni al éxito. En la esquina de la plaza, un grupo de ancianos se reunía regularmente para jugar dominó. Se reconocían entre ellos, compartían historias y risas sin prisa. Sin pensarlo, Ricardo se acercó y, para su sorpresa, fue bien recibido. Se sintió ligero al escuchar sus anécdotas, cada risa resonando en su corazón como un ancla a lo que había olvidado. Uno de ellos, un hombre de voz profunda y mirada serena, habló sobre la importancia de los vínculos familiares, sobre cómo las experiencias compartidas eran el verdadero tesoro de la vida. Ricardo reflexionó sobre lo que realmente había construido. ¿Acaso su éxito se medía en ganancias y propiedades o se encontraba en momentos de conexión genuina? Aquel anciano había tocado una partitura olvidada en su alma. Comprendió que había dejado que el miedo al fracaso lo apartara de lo esencial. Tal vez había llegado el momento de redefinir su relación con el crecimiento y la ambición. Con renovada determinación, regresó a su auto y encendió el motor, esta vez con un propósito. La reunión que tenía programada en su agenda ya no parecía tan crucial. En su mente, el riesgo de perder esa oportunidad era menor que arriesgar la posibilidad de redescubrirse y fortalecer sus lazos familiares. Decidió organizar una cena familiar. Era el momento de reconectar, no solo con ellos, sino con la persona que había sido. Mientras conducía, su mente comenzó a bosquejar un nuevo plan. No solo salvar su empresa, sino transformar su enfoque hacia el negocio. Visualizaba adoptar prácticas que priorizaran a las personas sobre las cifras, impulsando un cambio que podría beneficiar no solo a su familia, sino también a sus empleados. Ricardo sintió una chispa de emoción encenderse en su pecho, una idea de que su legado podría ser más que ganancias. Al llegar a su oficina, el ambiente era tenso. Los rostros de sus socios reflejaban preocupación y estrés. Había llegado el momento de enfrentar esa tensión, no solo con números y proyectos, sino con una nueva visión que integrara el valor de las relaciones humanas en el centro de su empresa. Respiró hondo y entró a la sala de reuniones. Pero antes de hablar, una pregunta le invadió el pensamiento. ¿Qué pasaría si el camino hacia el éxito no se tratara solo de crecer, sino de construir relaciones sólidas que resistieran la tempestad? El silencio en la sala lo envolvió, y los ojos de sus socios se fijaron en él. Con determinación, comenzó a compartir sus pensamientos, pero aún había una decisión importante que tomar. Allí, en aquel momento, su futuro se entrelazaba con el pasado que había olvidado. Estaba listo para reclamar el poder que siempre había tenido para reescribir su historia. La respuesta estaba a punto de revelarse, pero la verdadera prueba comenzaba, y la incertidumbre de este nuevo camino lo acechaba. El aire en la sala de reuniones estaba cargado de una tensión palpable que Ricardo podía sentir recorriendo su espalda. Sus socios, siempre pragmáticos y enfocados en el resultado,
Lo observaban con miradas que barrían entre la sorpresa y el escepticismo. Ricardo respiró profundamente y en lugar de presentar la proyección de cifras y beneficios que esperaban, comenzó a hablar sobre lo que realmente había empezado a entender. «Debemos rediseñar nuestra forma de ver el negocio», dijo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que arrastraba de vuelta al pasado. «No se trata solo de maximizar ganancias. Se trata de construir un equipo en el que todos se sientan valorados y escuchados, un lugar donde las relaciones humanas sean prioridad». Los murmullos se hicieron eco por toda la sala. Uno de sus socios, Jorge, frunció el ceño. «¿Y cómo se supone que eso va a ayudarnos a salir de esta crisis? Nos estamos hundiendo, Ricardo». Todo su cuerpo se tensó ante la crítica, pero recordó las risas de los ancianos en la plaza. Se aferró a esa fuente de inspiración, a la claridad que había ganado. «No lo sé, pero lo que sí sé es que el desgaste de nuestro equipo está afectando nuestra productividad. Estoy dispuesto a poner en práctica un enfoque que le dé a cada miembro de la empresa no solo un trabajo, sino un propósito». El silencio lo envolvió una vez más. Fue un momento en el que Ricardo sintió que la mayoría de sus socios no entendían el camino hacia la transformación que él planteaba. Aún así, no podía retroceder. Esa visión se había apoderado de él. Lo había cambiado a tal grado que no podía permitir que la indiferencia lo detuviera. Con cada argumento que presentaba, sus propias dudas comenzaron a tambalearse. Había algo liberador en abrirse, en desafiar el statu quo. Sin embargo, la incertidumbre de su propuesta laceraba su mente. ¿Qué sucedería si todos sus intentos fueran en vano? ¿Y si eso dejara su empresa en una situación aún más precaria? Mientras enumeraba las acciones que temía implementar, sus pensamientos comenzaron a divagar hacia la cena familiar que había planeado. La idea de recuperar esos lazos lo mantenía en un estado de constante reflexión, pero al mismo tiempo lo llenaba de temor. ¿Y si sus familiares no comprendían su cambio? ¿Y si, al intentar reconectar, terminaba alejando a los que más amaba? La conversación en la sala había evolucionado y un par de colaboradores se empezaron a hillar del debate. «Consideremos su propuesta», dijo Laura, una socia más joven, siempre incluyente. «Quizás un cambio de enfoque no sea mala idea. Podríamos experimentar, hacer algunas dinámicas que fomenten la unión del equipo. Tal vez la colaboración pueda llevarnos a la estabilidad». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Laura estaba abriendo la puerta a una nueva posibilidad. «Eso es exactamente a lo que me refiero. Invertir en el bienestar de nuestro equipo puede dar un giro que jamás imaginamos». La reunión finalizó en un ambiente revuelto. Algunos socios parecían querer seguir el nuevo rumbo, mientras que otros estaban claramente incómodos con la idea. Ricardo sabía que había dado el primer paso, pero el camino por recorrer estaba lleno de baches. Mientras regresaba a su oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana. «¿Sigues en pie con la cena este fin de semana?». La pregunta lo golpeó. En su mente, un vaivén de dudas y esperanzas. La idea de compartir un espacio con sus seres queridos era a la vez reconfortante y aterradora. Pero esta vez sí quería asistir. Era momento de abrirse no solo a su equipo, sino también a la familia. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba, una travesía que demandaba valentía y un profundo compromiso con el crecimiento personal. En ese instante se planteó: ¿sería capaz de enfrentar el desafío de ser realmente vulnerable con aquellos que más lo conocían? Una presión renovada lo inundó. Era claro que la verdadera prueba del cambio que iniciaba no solo se desarrollaría en el ámbito profesional. Ese mismo cambio pulsaba en lo más íntimo de su ser. La cena familiar se convertía en una ventana a su nueva identidad,
una oportunidad para que su transformación floreciera ante aquellos que más amaba. La incertidumbre de lo que allí podría suceder lo mantenía en vilo, pero en su interior había una nueva decisión. Era el momento de ser auténtico y abrir su corazón al desafío que avanzaba. Sería capaz de encontrar la fortaleza para ser quien realmente es, tanto en su negocio como en su vida personal. El reloj avanzaba, y lo que llegara en la cena podía cambiarlo todo. La noche de la cena llegó con un cielo despejado y una brisa suave que se colaba por las ventanas de la casa familiar. Ricardo llegó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de la vulnerabilidad que había decidido abrazar. La incertidumbre lo acompañaba, haciéndose eco de los temores que había albergado toda su vida. Ser visto, ser juzgado, ser criticado. Sin embargo, un nuevo impulso lo guiaba. Esta era su oportunidad de ser auténtico, un acto de valentía que lo definiría. Al cruzar el umbral, el aroma familiar de la comida casera lo envolvió, evocando recuerdos de una infancia donde la unión de la familia era lo primordial. Casi instantáneamente lo rodearon los abrazos cálidos y las sonrisas curiosas. A pesar de esa atmósfera reconfortante, el nudo en su estómago persistía. Presentarse como un hombre renovado, un líder dispuesto a mostrar sus debilidades, se sentía más que un acto. Era un desafío contra todo lo que había considerado la norma. La cena comenzó, y las conversaciones fluyeron con agilidad a medida que se servían los platos. Ricardo escuchó atentamente, pero su mente no podía evitar vagar. Se preguntaba cómo abrir el tema necesario sin parecer que buscaba la aprobación de aquellos que lo conocían tan bien. ¿Cómo explicarles el profundo cambio que había emprendido sin parecer que se alejaba de su propia historia? Después de un par de anécdotas sobre el día a día, decidió dar el paso. He estado reflexionando sobre muchas cosas, inició, sintiendo la mirada atenta de su hermana y de sus padres. Siento que en mi camino he estado atrapado en la dinámica de solo buscar resultados, olvidándome de las personas que me rodean. Las mesas se silenciaron. El ambiente se tornó expectante. Quiero crear un ambiente en el trabajo donde todos se sientan cómodos, donde la comunicación y el propósito prevalezcan. Me doy cuenta de que eso también habla de quién soy yo como hermano, como hijo. Quiero ser un mejor hombre para ustedes. Las palabras se deslizaron de él como un descubrimiento, sin el temor que había anticipado. Su sinceridad capturó la atención de todos. La reacción fue variada. Su padre arqueó una ceja con un aire que mostraba tanto escepticismo como curiosidad. Pero hijo, la vida es dura. A veces uno tiene que ser fuerte y dejar de lado esos sentimientos para avanzar. La respuesta lo confrontó, un desafío en el que tuvo que decidir cómo manejar su vulnerabilidad. Entiendo, papá, pero siento que la fuerza que se requiere ahora es diferente de la que solía comprender. Este cambio no es solo una decisión empresarial, es un camino hacia la autenticidad, hacia conectar con las personas. Las miradas se cruzaron alrededor de la mesa, incertidumbre en el aire. Su madre, siempre el pilar de la familia, sonrió, pero había un desasosiego en su expresión que no pasaba desapercibido. Ricardo, a veces demostrar vulnerabilidad y querer cambiar puede abrir nuevas puertas, pero también pueden cerrárselas. ¿Estás listo para ese riesgo? Esa pregunta se clavó en su mente. Ricardo sintió el peso de la verdad que llevaba dentro. Sí, estoy dispuesto a arriesgarme. He pasado tanto tiempo añorando un cambio, con miedo de dar el paso. Pero he decidido que este es mi momento de autenticidad, tanto en casa como en la oficina. Los segundos se estiraron mientras los miembros de su familia consideraban sus palabras. Jugaban en su mente como piezas de un rompecabezas que intentaba encajar.
Había un poder en su decisión, una fuerza que resonaba más allá de la cena. Pero, ¿sería suficiente? Aunque había abierto la puerta a un nuevo camino, no podía evitar la inquietud que lo envolvía. La cena continuó, pero el diálogo cambió. La tensión se convirtió en un intercambio de historias sobre los desafíos personales que cada uno enfrentaba. Ricardo se dio cuenta de que su propia lucha no era única, que todos llevaban cicatrices invisibles. En el calor de esa conversación, se dio cuenta de que había encontrado un nuevo tipo de conexión con su familia, un camino hacia la honestidad que no había tenido antes. Mientras el postre se servía y las risas comenzaban a florecer, Ricardo se sintió como si estuviera a punto de despegar. Pero, antes de que la noche concluyera, un mensaje desconocido apareció en su teléfono. Lo miró. La pantalla iluminó su rostro, y al leer las palabras sintió un estremecimiento recorrerlo. ¿Sería el mensaje que cambiaría su camino una vez más? Tenía que verlo. La incertidumbre volvió a invadirlo, pero esta vez era un impulso que lo llevaba hacia adelante. ¿Qué desafío le aguardaba tras esa notificación? Ricardo abrió el mensaje con una mezcla de expectación y temor. La frase que apareció en su pantalla lo paralizó momentáneamente. Tengo información sobre el proyecto que te interesa. Hablemos. Aquel texto no solo lo descolocó, sino que desató un torrente de posibilidades en su mente. ¿De qué proyecto se trataba? La curiosidad pronto se mezcló con un sentido de urgencia. Este era el momento en que sus decisiones se transformarían en acciones tangibles. La cena proseguía, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. La conversación familiar se convertía en un murmullo lejano, distorsionado por su creciente ansiedad. ¿Debería contestar inmediatamente? ¿Sería inapropiado dejar a su familia en un segundo plano tras recibir un mensaje de un desconocido? Aunque pensaba en las implicaciones de su respuesta, la adrenalina pulsaba en sus venas. Un nuevo desafío estaba literalmente en su palma. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó su hermana, sacándolo de su trance. «Sí, solo un mensaje inesperado», respondió intentando recuperar la compostura. Sin embargo, en su interior, sabía que este era un momento decisivo, no solo para su carrera, sino para su vida personal. Sigue habiendo un genuino deseo de mejorar la dinámica con su familia que había comenzado a surgir aquella noche, pero lo embargaba una sensación de dualidad. El deseo de obtener una nueva oportunidad en el ámbito profesional chocaba con su necesidad de estar presente en el momento. Al final, optó por dejar el teléfono sobre la mesa, decidido a no dejar que las distracciones lo sacaran del excelente espacio emocional que había logrado alcanzar con su familia. Una vez terminado el postre y tras breves intercambios sobre anécdotas de la infancia, los comentarios profundamente introspectivos de su madre nuevamente llamaron su atención. Ella compartió una historia sobre un compañero de trabajo que había pasado directamente a los momentos duros, sin poder conectarse con sus colegas. La moraleja fue clara: una mente aislada rara vez tiene éxito. Sus palabras resonaron en Ricardo como un eco. Sus propias experiencias y decisiones estaban luchando por complementarse con lo que había aprendido esa noche del diálogo familiar. La conversación encendió en él una necesidad de tomar acción y aplicar lo aprendido en su entorno laboral. Lograr transformar su ambiente laboral en un espacio donde cada voz cuenta era la misión que comenzaba a gestarse en su mente, una luz a través del aflicto que había sentido durante tantos años. Se sentía como un alpinista que por fin poseía el equipo necesario para escalar su propia montaña emocional. Mientras su familia se retiraba lentamente, Ricardo se sintió impulsado a tomar una decisión. Se dirigió al otro extremo de la mesa, donde su padre se preparaba para descansar. «Papá, me gustaría que hiciéramos algo juntos»,
¿Te gustaría ayudarme a revisar la estructura del nuevo proyecto en mi oficina?, preguntó, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente al lanzarse a un terreno más vulnerable. Las cejas de su padre se elevaron en una mezcla de incredulidad y curiosidad, pero asintió con la cabeza. «Claro, hijo. ¿A qué te refieres exactamente?» Por primera vez en años, Ricardo no sintió miedo al compartir sus planes. En cambio, se sentía empoderado, como si la pura acción de abrir su mente públicamente ante su padre lo liberara de las cadenas invisibles que lo mantenían anclado al pasado. Los días siguientes fueron intensos. Pasó largas horas en la oficina, elaborando ideales y creando un ambiente de colaboración. Implementó reuniones donde todos se sentaban a compartir ideas sin miedo a ser juzgados, y poco a poco, de esas charlas emergieron soluciones innovadoras que antes habrían permanecido en la penumbra del silencio. Sin embargo, conforme se adentraba en esta nueva forma de vida, el mensaje de aquel desconocido lo seguía acechando. A pesar de lo que había aprendido, la necesidad de contestar lo pulsaba. Pero había algo que lo retenía, como una sombra al acecho. Una tarde, la misma incógnita que había sentido en la cena lo invadió una vez más. Decidió dar el paso. Justo cuando estaba a punto de responder, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una llamada. La identificación decía: desconocido. Ricardo respiró profundamente. Era momento de enfrentar lo desconocido. Pero, ¿estaba listo para ello? La incertidumbre lo invadió, pero la determinación por transformarse se tornaba más fuerte. Cada elección se convertía en una bifurcación, y el momento de la verdad pronto se acercaba. La pregunta era clara: ¿cómo estaba dispuesto a afrontar el próximo desafío que su vida le presentaría? Ricardo se sentó en el borde de su silla, la tensión palpable en la pequeña oficina que se había convertido en su refugio y campo de batalla. La llamada resonaba en su mente como un eco indefinido, una mezcla de temores y anhelos que surgieron a la superficie. El teléfono continuaba vibrando suavemente en la mesa como un recordatorio constante de que para avanzar, primero debía enfrentar lo que había estado evadiendo. El hecho de que la llamada procediera de un número desconocido multiplicaba su ansiedad. La lógica le decía que no había nada de qué temer, pero cada fibra de su ser le advertía sobre lo incierto que podía ser el mundo de los negocios. Se preguntaba si realmente estaba preparado para asumir la responsabilidad de recibir información que podría cambiar su dirección profesional de manera irrevocable. Mientras sopesaba su decisión, sus pensamientos divagaron hacia su reciente transformación. Había cambiado su mentalidad de la autocrítica a la apertura, de la soledad a la colaboración. La experiencia de trabajar junto a su padre le había dado una perspectiva nueva sobre cómo liderar. La idea de generar un espacio donde cada voz fuera escuchada no era solo un impulso laboral, sino un deseo profundo de conexión humana. Adoptar esa mentalidad en su entorno profesional era un salto hacia lo desconocido, tal como lo sería atender esa llamada. Finalmente, tomó el teléfono entre sus manos. La presión del momento lo empujó a actuar. Sin embargo, antes de descolgar, se detuvo un instante, recordando las palabras de su madre sobre la conexión humana, la importancia de ser escuchado y, a su vez, escuchar a los demás. Era un principio que había decidido hacer parte de su vida y que lo había guiado hacia un nuevo estilo de liderazgo. Decidió no responder al número desconocido. En lugar de eso, se levantó y salió a caminar. La brisa fresca de la tarde le sirvió para aclarar sus ideas, darle forma al espacio emocional que estaba creando en la oficina. Con cada paso, se sentía más ligero, como si hiciera el esfuerzo de dejar atrás las viejas cadenas de duda y miedo.
En su recorrido pensó en cómo podría adecuar el proyecto en el que estaba trabajando, con los principios de apertura, entendimiento y colaboración. Imaginó sesiones de lluvia de ideas con las que se acumularían experiencias diversas, donde todos se sentirían seguros al manifestar sus inquietudes y aspiraciones. Al regresar, se dio cuenta de que su decisión de no atender la llamada había liberado un espacio mental que lo dejaba más enfocado en sus verdaderas prioridades. Decidió que los próximos días serían fundamentales para estructurar su nuevo enfoque. Sin embargo, otro impulso lo llevó a abrir su equipo de trabajo a nuevas colaboraciones. Eso significaba que debía ser proactivo al atraer personas a su círculo profesional. Sería un riesgo, pero un riesgo que estaba dispuesto a asumir. La semana transcurrió repleta de aprendizajes. Realizó una reunión en la que propuso ideas revolucionarias y, para su sorpresa, sus compañeros respondieron con entusiasmo. La energía positiva se convirtió en un ciclo virtuosamente creciente, donde cada pequeña aportación se sentía como un triunfo colectivo. Esto lo llevó a reflexionar sobre la importancia de compartir su propia vulnerabilidad, un pase de inicio hacia la confianza, tanto personal como profesional. Sin embargo, mientras su vida laboral florecía, la notificación del mensaje original seguía acechando desde su mente. A fondo, sabía que no podía seguir evadiendo esa llamada. Así que, a medida que se encaminaba hacia el final de la jornada, Ricardo decidió que era hora de comprometerse con su nueva filosofía. Todo lo que había construido merecía la oportunidad de ser desafiado y expandido. Sin embargo, esta vez no solo respondería a una llamada. Su nuevo objetivo sería utilizar la información que el desconocido le ofreciera como un peldaño más en su camino, no un obstáculo. Antes de darse por vencido ante la incertidumbre, escribió un mensaje como un acto de fe, una entrega a lo desconocido, y apretó enviar. La ejecución de este paso se sintió a la vez aterradora y liberadora. Mientras lo hacía, una sensación de anticipación lo invadió. Era consciente de que estaba a punto de abrir la puerta a nuevas posibilidades, pero también a nuevos desafíos. Los minutos pasaron con pesadez, y cuando recibió una respuesta, se percató de que nada en su vida volvería a ser igual. En ese instante le llegó la comprensión de que la transformación nunca es fácil, pero él estaba preparado. Para lo que vendría, solo había un problema que resolver, una decisión que tomar y una nueva aventura profesional que lo esperaba. ¿Era realmente valiente o simplemente estaba siendo imprudente? El momento de la verdad había llegado, y una cosa era cierta: la vida, en sus giros y pruebas, nunca lo había preparado para esto. La respuesta llegó minutos después, con un simple «Hola, Ricardo», que hizo que la respiración de él se detuviera momentáneamente. La voz al otro lado estaba cargada de una energía que parecía empujar cada palabra hacia él, como si las intenciones ocultas tras el mensaje se apoderaran de su curiosidad. La voz, aunque distante, era profunda y asertiva. Dejó en claro que no era cualquier persona. «Soy Elena, y tengo información que podría ser crucial para tu proyecto. Si puedes, me gustaría que nos reuniéramos». La súbita intriga que brotó en él se transformó rápidamente en un torbellino de cuestionamientos. ¿Qué tipo de información podría ofrecerle? Y sobre todo, ¿por qué decidió contactarlo a él? Las dudas comenzaron a surgir de inmediato, aunque, en el fondo, comprendía que esta podría ser la oportunidad que había estado buscando. Lo que antes parecía un simple mensaje se había convertido en un faro de posibilidades. Decidió no dejar que la incertidumbre lo arrastrara. Se armó de valor y realizó una rápida investigación sobre Elena. En su búsqueda, descubrió que era una consultora de renombre, conocida por sus habilidades para identificar oportunidades en el mercado.
Esa revelación reavivó su ansia por colaborar. Si realmente quería implementar un cambio, necesitaba rodearse de personas que pudieran nutrir su visión. Ricardo pensó en la reunión que había tenido con su equipo. Todos parecían motivados, pero sentía que todavía había un aire de precaución, un miedo a salir de su lado más cómodo. Ahora, al mirar aquel mensaje, imaginó la posibilidad de un encuentro con Elena. Podría traer nuevas ideas, un enfoque fresco que desafiara al grupo y les hiciera preguntarse a ellos mismos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Sin embargo, también experimentó una sensación de inquietud. ¿Sería capaz de alimentar esa relación profesional como él había aprendido a hacer? La transformación personal que había abrazado por tanto tiempo también lo presionaba. Siempre había sido de las personas que se quedaban en el lado seguro, en el ámbito conocido. Ahora debía aprender a ser proactivo, a expandir no solo su red profesional, sino también su propia forma de pensar. Decidió que debía ajustar sus expectativas y sus miedos. No podía presentar esta nueva opción como una simple respuesta a la incertidumbre. Tenía que presentarse con la mente abierta, dispuesto a escuchar, no solo a Elena, sino también a su equipo, que podría beneficiarse enormemente de esta interacción. La clave, comprendió, estaba en esa simbiosis, un intercambio mutuo. Era un desafío, sin duda, pero uno que lo empujaría a crecer. Finalmente, establecieron una fecha para el encuentro. La anticipación creció en él a medida que se acercaba el día. Un enemigo que antes era temido, ahora se convertía en un aliado. A través de ese compromiso, él se dio cuenta de que cada paso hacia adelante era una derrota a sus antiguos miedos. El día llegó, y al encontrarse frente a Elena, sintió una mezcla de miedo y emoción. Su primera impresión fue convincente. Ella poseía una seguridad que parecía irradiar. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido, escuchar activamente, expresar sus ideas y conectar. Mientras conversaban, quedó claro que la conversación no era solo un intercambio de información, era una interacción enriquecedora, donde cada uno aportaba sus visiones. Las estrategias que Elena compartía resonaban profundamente con los cambios que Ricardo había planeado. Sin embargo, había un aspecto que no esperaba. Hacia el final de la reunión, Elena le lanzó una pregunta que lo sacudió. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para transformar tu liderazgo? ¿Hasta dónde quieres llegar? Aquella pregunta lo confrontó de manera directa. En su mente, cada posibilidad se entrelazaba con su historia, sus temores y su deseo de un futuro diferente. Ricardo se dio cuenta de que la transformación no solo implicaba nuevas ideas, sino un compromiso real de su parte, un riesgo que lo llevaría a explorar su propio liderazgo profundamente. La reunión finalizó, pero las palabras de Elena reverberaron en su mente. ¿Estaba dispuesto a abrirse de verdad? ¿Podía comprometerse con ese ideal de conexión genuina, arriesgando su propia comodidad? Al salir, sintió que su vida profesional estaba al borde de un nuevo capítulo. En un laberinto lleno de emociones, la pregunta seguía girando en su mente como un eco persistente. Estaba a punto de responder algo que podría definir no solo su carrera, sino quién era realmente. Se detuvo por un momento, miró hacia el horizonte y supo que su camino apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar ese desafío? La incertidumbre lo rodeaba, pero también la promesa de un nuevo comienzo. El silencio que lo envolvía al salir de la reunión con Elena era abrumador. Pese a la multitud de pensamientos que giraban en su mente, todo parecía instalado en un ritmo sutil, casi cauteloso. Caminó hacia su oficina, cada paso resonando con la pregunta que había cobrado vida en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Era una confrontación,
un recordatorio de los límites que había autoimpuesto durante años. Al llegar a su destino, observó a su equipo. Ellos seguían inmersos en rutinas preconcebidas, espacios de trabajo que parecían sellados en la monotonía. Ricardo respiró hondo, sintiendo el peso de las expectativas. La transformación que había comenzado no podía validarse sin un cambio en el entorno que lo rodeaba. Sin embargo, ya no se sentía completamente cómodo. La presión de liderar su equipo hacia la incertidumbre lo entendía. La incomodidad era una señal, un indicativo de que el crecimiento no solo podía ser personal, debía ser colectivo. Mientras se sentaba en su escritorio, el eco de la conversación con Elena seguía retumbando. La idea de arriesgarse era tentadora y aterradora. ¿Sería capaz de mantener esa conexión genuina, incluso frente a muros de resistencia que pudiera encontrar en su equipo? Sentía que su liderazgo estaba siendo retado, no solo por la responsabilidad que llevaba, sino por sus propios miedos que se manifestaban ante la posibilidad de un cambio radical. Decidió que lo primero era establecer un ambiente donde el compromiso profesional dejara de ser una carga y se convirtiera en un impulso compartido. Ricardo tomó su cuaderno, un lugar donde habían brotado ideas. Empezó a bosquejar un plan para su equipo. A cada palabra que escribía, su confianza se alimentaba. Escribir se había convertido en una válvula de escape e inspiración, un lugar donde podía proyectar el nuevo enfoque que quería ver en ellos. Semanas pasaron, y con cada interacción, Ricardo comenzó a implementar sutilmente cambios en su estilo de liderazgo. Comenzó utilizando reuniones semanales para compartir las lecciones que había aprendido con Elena, las estrategias que le habían resonado y la forma en que éstas podían beneficiar la visión del equipo. Para su sorpresa, no solo fueron receptivos, empezaron a proponer sus propios enfoques, a desafiar el status quo. Era un revelador intercambio que había comenzado a desencadenar la creatividad que había estado latente. Sin embargo, el desafío no estaba exento de resistencia. En una de esas reuniones, Marcos, uno de los miembros más persistentes del equipo, levantó la voz, visiblemente frustrado. ¿Por qué debería cambiar? Las cosas han funcionado bien así hasta ahora. Las palabras de Marcos cayeron sobre Ricardo como una ola helada. Era un recordatorio de que el cambio no siempre es bienvenido, de que no todos estaban listos para lo que él intentaba implementar, pero en lugar de retroceder, sintió un nuevo impulso. Marcos, comenzó con firmeza, entiendo que cambiar es difícil, pero imagina lo que podríamos lograr si nos arriesgamos a explorar nuevas posibilidades juntos. La tensión aumentó en la habitación, pero su convicción dejó entrever que había un camino para la colaboración. Con cada conversación, con cada pequeño triunfo, Ricardo sentía que la disonancia se transformaba lentamente en un sentido de propósito compartido. El liderazgo ya no era solo una tarea desgastante, se estaba convirtiendo en un viaje de co-creación. Sin embargo, la resistencia interna del equipo le hacía ver que aún no había terminado, que había más en juego. Mientras salía de una reunión especialmente tensa, se sintió más decidido que nunca a reconstruir la cultura de su equipo. Pero también era consciente de que su propia transformación personal era un proceso continuo, un camino que necesitaba seguir explorando. ¿Estaba realmente preparado para ir más allá? Con la presión de las nuevas expectativas, sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, uno que podría redefinir no solo su liderazgo, sino quién era él en su esencia más pura. Mientras caía la noche, miró los apuntes de la reunión sobre su mesa. No eran solo palabras, sino un mapa hacia lo desconocido. En su mente, una nueva pregunta se formaba. ¿Podría enfrentar la resistencia no solo de su equipo,
sino también de su propio ser. La respuesta lo acechaba como una sombra y sabía que debía confrontarla. ¿Sería capaz de aceptar la vulnerabilidad que conllevaba el liderazgo verdadero y ser el ejemplo que su equipo necesitaba? La incertidumbre estaba ahí, constante y desafiante. ¿Qué decisiones lo llevarían a ese próximo nivel de transformación? Se sintió al borde de una revelación, una crisis de cambio que podía catapultarlo hacia un futuro anhelado. El día siguiente amaneció gris, reflejando el tumulto interno que comenzaba a sentir. Ricardo se sentó en su oficina, sintiendo el frío de la duda penetrar en su mente. Había aprendido a valorar la honestidad y la transparencia en su liderazgo, pero ahora se encontraba lidiando con un dilema que lo mantenía despierto por las noches. ¿Sería capaz de mostrar su vulnerabilidad sin debilitar su autoridad? La presión crecía, y con ella la necesidad de encontrar una respuesta. Mientras organizaba sus pensamientos en el cuaderno, se dio cuenta de que cada palabra escrita se sentía como una apuesta arriesgada. Esa mañana había decidido implementar un enfoque diferente en la reunión de equipo. Quería ser honesto sobre sus propias inseguridades, pero el temor al rechazo lo frenaba. Sin embargo, su deseo de liderar con autenticidad estaba empezando a vencer la voz de la duda. Con cada miembro de su equipo ocupando su lugar en la sala, la tensión era palpable. Ricardo sintió la mirada inquisitiva de Marcos, su mayor crítico, como un foco de radar sobre él. La reunión comenzó con el habitual repaso de los proyectos en curso, pero a medida que la conversación avanzaba, se vio obligado a dar un giro inesperado. «Quiero hablarles sobre algo que me ha estado inquietando últimamente», comenzó Ricardo, con la voz ligeramente temblando. «He sentido que, a veces, me falta la confianza en mis decisiones al intentar guiarlos hacia un cambio. Puedo entender su resistencia mientras lucho contra la mía». Las miradas en la sala cambiaron. Algunos se intercambiaron gestos de sorpresa, otros de desconcierto. Ricardo podía ver cómo las palabras estaban sembrando una especie de curiosidad en sus rostros. Seguir adelante significaba abrirse al cuestionamiento, pero lo enfrentó con determinación. La idea de que su vulnerabilidad podría ser un puente hacia el cambio le daba aliento. Marcos, visiblemente afectado por la sinceridad de su líder, hizo una pausa antes de responder. «Nunca pensé que te sientes así. Todos tenemos nuestras dudas. Tal vez deberíamos compartir las nuestras más a menudo». Ese comentario resonó en la sala como un eco liberador. Las miradas, antes llenas de escepticismo, comenzaban a suavizarse. Ricardo procuró mantener la conversación abierta. «Quizás si exploramos juntos nuestras inseguridades y las ideas que nos han limitado, podremos forjar un equipo más fuerte. La vulnerabilidad puede ser nuestra fortaleza». La respuesta de su equipo fue cautelosa, pero intrigante. Algunos empezaban a compartir inquietudes similares, creando un espacio donde las percepciones podían ser desnudadas. Con cada intercambio, la energía en la sala creció. Ricardo se dio cuenta de que al abrirse, fomentaba la confianza. Al final de la reunión, se había generado un diálogo productivo, un pequeño pero significativo paso hacia un ambiente de trabajo más colaborativo. Sin embargo, la inquietud seguía anidando en su interior. A medida que se despidieron, las voces resonaban en su mente como ecos persistentes. La transformación no sería un camino fácil. La resistencia no solo provenía de su equipo, sino también de sus propios demonios internos, que amenazaban con regresar y deshacer todo progreso. Al cerrar la puerta de su oficina, se sintió abrumado por un torrente de emociones. Había dado un paso hacia adelante, pero sabía que su autenticidad podría ser malinterpretada. Pensar en cómo sería el siguiente movimiento se convirtió en un tormento. Estaba a un clic de descubrir un nuevo nivel de liderazgo.
Su camino hacia la transformación apenas comenzaba. En ese momento, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era una invitación a un seminario sobre liderazgo auténtico. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba para abrazar plenamente su nuevo enfoque? Mientras su corazón latía con fuerza, comprendió que a veces, en la búsqueda de autenticidad, el destino invita a la exploración. La decisión lo podría guiar por un sendero que ni siquiera había imaginado. La pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Sería capaz de confrontar lo desconocido y reafirmar su compromiso con la vulnerabilidad? Ricardo se sintió en el umbral de una nueva fase en su vida, un momento decisivo donde las elecciones de su pasado culminaban en un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. La invitación al seminario sobre liderazgo auténtico no era solo una coincidencia. Era un llamado que resonaba con cada paso que había dado hacia su transformación. Se sintió decidido a aceptar esta oportunidad para profundizar en su nuevo enfoque de liderazgo y consolidar el cambio que había comenzado dentro de él. Días después, se encontró en un auditorio lleno de profesionales, todos allí buscando respuestas, conexión y maneras de mejorar su liderazgo. La energía en la habitación era palpable. Aprendió sobre la importancia de la vulnerabilidad, la empatía y cómo esos elementos podían moldear una cultura de trabajo donde cada voz importara. Mientras absorba cada palabra de los ponentes, Ricardo sintió que sus dudas se desvanecían y su propósito se fortalecía. Después de escuchar a un orador que compartió su viaje personal sobre la creación de un entorno inclusivo y conectado, Ricardo se dirigió a él con una pregunta. ¿Cómo manejas la resistencia de aquellos que no están listos para abrirse? La respuesta fue simple, pero poderosa. El cambio comienza desde adentro. Si tú lideras con autenticidad, otros seguirán su ejemplo. Esa reflexión lo acompañó el resto del evento, y al regresar a su oficina estaba decidido a implementar ese enfoque. Ya no podía permitir que la resistencia de su equipo lo detuviera. Había cultivado un jardín de ideas, y era tiempo de que florecieran. Con un nuevo enfoque, convocó a su equipo a una reunión que prometía ser completamente diferente a las anteriores. Al entrar en la sala, Ricardo notó que sus colegas estaban más alerta que nunca. La sensación de expectación flotaba en el aire. Con una sonrisa genuina, comenzó diciendo: «Hoy no hablaremos de resultados ni de cifras. Quiero que compartamos nuestras historias, nuestras luchas. Quiero conocerlos de verdad». Al principio hubo silencio. Luego, uno tras otro, empezaron a abrirse, a hablar sobre sus desafíos, sus miedos y sus sueños. Ricardo escuchó atentamente, reconociendo la valentía en cada palabra. Conforme la conversación avanzaba, el ambiente se transformaba. La tensión que había ido acumulándose durante horas se disipaba. El equipo comenzó a reírse y a compartir anécdotas, creando un espacio de confianza y camaradería sin precedentes. Era un momento que Ricardo había soñado y que finalmente estaba sucediendo. Cuando la reunión concluyó, los rostros de sus colegas brillaban con un sentido renovado de propósito. Una de sus compañeras, Ana, se acercó a él, visiblemente emocionada. «Ricardo, gracias por hacernos sentir que nuestras voces realmente cuentan. Esto cambió todo». En ese instante sintió que había logrado más que solo una reunión productiva. Había creado un ambiente donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. El impacto de esa reunión se sintió días después. Las ideas fluyeron, las discusiones se tornaron más creativas y los resultados comenzaron a mejorar. Tras cada pequeño triunfo, Ricardo saboreaba la satisfacción de haber convertido la resistencia en colaboración. En su mente no había duda de que este nuevo enfoque debía permanecer.
Mientras su vida laboral resurgía, también encontró el valor para abrirse a su familia. Durante una cena, se sentó con su madre, hermana y padre para compartir su viaje de transformación. He aprendido que la verdadera fortaleza está en ser vulnerable, dijo con sinceridad. No solo en el trabajo, sino también en la familia. Quiero ser quien realmente soy, y eso incluye mis luchas. Las palabras resonaron con claridad. Estaban en la mesa con el hombre que había regresado a conectar con sus raíces. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Su padre, que al principio había mostrado escepticismo, finalmente comentó: «Es valiente admitir que no tenemos todas las respuestas, hijo. Nunca dudé de tu capacidad, pero esto es un paso diferente». Sus ojos brillaban con orgullo. Lo que había temido como un posible rechazo, ahora se convertía en un abrazo de aceptación. Con cada paso que daba en esta nueva dirección, Ricardo sentía que su confianza se consolidaba. Había conquistado no solo la resistencia de su equipo, sino también los temores que una vez lo ataron. Su transformación se materializaba en líderes empresariales conectados, cercanía familiar y un legado que superaba las cifras. Ahora estaba claro que su éxito se medía en la calidad de las relaciones que había cultivado, en la autenticidad con la que dirigía y en la paz que había encontrado al integrar su vida personal y profesional. La imagen del joven atrapado en su ambición había quedado atrás. Hoy se erguía un hombre que entendía que el verdadero triunfo se encuentra en ser reconocido y valorado por quien realmente eres. Y así, con la vida en constante evolución, Ricardo finalmente se sintió listo para enfrentar cualquier nuevo desafío que llegara. Había reclamado su voz, había aprendido a ser vulnerable y había forjado un camino hacia el éxito que priorizaba el ser humano. Era el tipo de líder que siempre había deseado ser, uno que demostraba que la autenticidad y la conexión son las claves de un futuro brillante y prometedor. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la transformación y la autenticidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Súbanse y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las siguientes historias emotivas exclusivas. Y dejen un me gusta ahora para hacer vibrar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir lo que significa crecer de verdad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber cómo esta historia los ha tocado. Actúen ya, hay mucho más por venir.